Había terminado la secundaria en Concepción y mis padres vivían en Santiago. Yo había hecho los últimos años en la casa de mis abuelos en Concepción. Y pensaba estudiar medicina, pero no resultó, porque los puntos no los tenía. Entonces me vine a Santiago y tuve que empezar a trabajar, para lo cual entré a una firma comercial que se llama Grace y Compañía, que era una firma muy grande, que tenía aviones y barcos y de todo. Y ahí estuve en contabilidad 6 años. Y mientras estaba en ese trabajo me di cuenta que en realidad no me interesaba para nada eso que estaba haciendo. Y a mí siempre me gustó en el colegio dibujar, pero nunca lo tomé como una cosa definitiva. Fui a Concepción en un verano, a una escuela de verano en que daban cursos. Yo quería estudiar grabado, entonces había un curso de grabado por Julio Escames. Y me inscribí en ese curso, pero resulta que no se dio. Algo pasó que no se dio. Y también había uno de Antunes, que era acuarela. Y entonces me pasé al de Antunes, y en ese curso conocí a Nemesio, que sabía que él tenía un taller de grabado aquí en Santiago, pero era como una cosa muy lejana. Y como me fue bien en ese curso, le mostré mis dibujos y todo, y él me convidó al taller 99. Entonces eso fue como el gordo de la lotería. Y entonces ahí empecé a asistir a este taller, que era un taller de gente que ya tenía una experiencia artística, pues no era como para aprender de primer año, sino que era gente que además de pintar, aprendían a hacer grabado. Eduardo, a Eduardo lo conocí en el taller 99, en la casa de Nemesio, que es donde empezamos unos cuantos. ¿No? En realidad el taller 99 fue una especie de cuna que nosotros tuvimos, ¿no? Pero el fruto, ¿no es cierto?, se produjo después, ¿no? Más maduro, digamos, ¿no? Más definido, ¿no? como visión. Lo que yo percibí en esos trabajos, que empecé a ver de él, era que ahí había algo que a mí me recordaba, entre otras cosas, la cerámica negra de Quinchamalí. Yo me enfrentaba a esa cerámica negra y había una profundidad inalcanzable en la cerámica negra, ¿no? Y el recorte, ¿no? Porque incluso, a propósito del recorte, está el recorte de Babel, que era un arte popular, en verdad. Y entonces ya se vio que Eduardo era una persona que tenía todo un pasado. Yo lo veo así porque, bueno, hay un terremoto en Concepción donde muere su padre, están las tumbas, que después uno va viendo que los grabados de Eduardo son también estas tumbas, ¿no? Estos recortes. Va siendo, él siempre tenía un mundo muy personal. Entonces, una cosa del recorte, una cosa de la mancha, una cosa de lo oscuro, ¿no? Ahora, en eso oscuro, como se ha venido a revelar más recientemente, había algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo oscuro, ¿no? Por ejemplo, cuando él va a Concepción de nuevo, ¿no?, y toma esta vez fotografías, ¿no?, donde está sepultado, qué sé yo, el padre, un pariente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las sombras de esas cruces.
están las sombras, que a él le interesa sobre todo esa relación figura y sombra, ¿no? Bueno, Vilches es importante porque es un artista que abre el campo. Que abre el campo quiere decir abre el juego, instala procedimientos, procesos, pero sobre todo permite que una ética del trabajo se desarrolle. Creo que el curso de color no era un curso de color, era un curso de ética del trabajo en el arte, y por eso creo que uno de sus trabajos más importantes quizás sea el que realizó durante el proyecto de Nueva Pedagogía para la reforma universitaria, cuando le toca ir a hacer un taller con unos niños de una población y donde él trabaja recuperando cartones de cajas de zapatos desechadas, los hace trabajar con lápiz Bic y él lleva de su casa un rodillo y usan tinta tipográfica y con eso hacen xilografía. La Corfo en esa época hizo, creo que en el año 72 o 71, hicieron el calendario con los dibujos de estos niños. Entonces son una xilografía muy violenta sobre fondo negro con una incisión blanca invertidas a las que tenemos acá, por ejemplo. Bueno, creo que ese modelito de trabajo de Eduardo Vilches, dentro del sistema de arte y al mismo tiempo en sus márgenes, permitía o permite hasta el día de hoy el establecimiento de una tensión formal que es tremendamente estructuradora. Podríamos hablar de su trayectoria como grabador y cómo desde el grabado se desplaza hacia la objetualidad y arma o sostiene toda una generación de artistas emergentes que han sido muy importantes en la recomposición del campo plástico chileno a partir de los 80 en adelante. Se podría hablar de su complicidad inicial con grabadores como Jaime Cruz, Pedro Millar, él mismo, todos provenientes de Concepción, mi propia ciudad natal, en la década del 60, es decir, cómo ellos en Santiago elaboran una política de autonomía, de cómo Vilches significa en el seno de la Católica un margen de productividad absolutamente radical en relación a otras tradiciones que me parecen totalmente perimidas. En fin, eso. O sea, es un tipo que abre el campo. Bueno, yo creo que el trabajo es llevar la impresión que uno tiene del mundo a imágenes y en el fondo tratar de comunicar un poco esa manera de mirar las cosas. Y me pareció más apropiado el blanco y negro porque eran como más rotundas los resultados, es decir, las cosas eran como más claras. Yo empecé dibujando, que es algo también bastante preciso. Y a través de estas imágenes traté de ir dando cuenta de lo que iba pasando, lo que me iba pasando a mí, lo que iba pasando a mi alrededor. En el fondo, eso ha sido siempre la manera como yo me he expresado dentro del arte, de las artes visuales. Bueno, en realidad para mí haber sido alumno de Eduardo Vilches no solamente es un honor y un orgullo, como son estos lugares comunes cuando uno dice a propósito de estos grandes maestros, ¿no? Sino que más bien para mí fue una enseñanza de tipo ético, de tipo de rigor, ¿no es cierto? Y de estar poniendo siempre una idea sobre mí, sobre el cuestionamiento permanente de lo que yo estaba haciendo. Y yo creo que más allá de los resultados formales de lo que uno pudiera haber hecho con él, esa marca, ese pequeño gesto, ¿no es cierto?, y que tiene que ver mucho también con la actitud de vida de él mismo, ¿no es cierto?, es quizá el sello más importante que probablemente muchos de sus exalumnos tengamos en común. Que Eduardo se constituye en lo que yo siempre he denominado una figura moral, ¿ya?
difícil carga para uno, ¿no? Que ha tenido muchas otras figuras morales, ¿no? Pero en el caso de la escuela y en la relación con dos cuestiones, o sea, el ejercicio plástico y por otro lado la docencia, el ejercicio de la docencia. Pero hay esa otra cosa intermedia, digamos, que es constituirse en figura académica, ¿no? O sea, en entender siempre el rol de lo que es la experiencia del espacio universitario, ¿no? El espacio universitario, con todo el conflicto que toca de alguna manera también los 80, ¿no? Que por un lado está el arraigo de las artesanías que venía del 99, del taller 99, pero por otro lado el hecho de que se estaba en una universidad católica, etcétera, ¿ya? Con todos los pruritos de la calidad y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero que había que crear un tercer factor, ¿ya? Que tenía que ver con los cambios políticos, ¿ya? O sea, una universidad que se había mantenido en la clausura con un contraalmirante delegado, ¿cierto? Y por otro lado con este desafío ya de pensar un nuevo país que había que desarrollar, ¿ya? Yo creo que ser alumna de Eduardo Vilches tuvo creo yo, dos grandes como repercusiones en mí. Una en términos de artista y otra en términos de profesora, como docente, como profesora de arte, que sigue siendo las dos influencias importantes hoy en día. Como en términos de mi carrera como artista visual, yo creo que fundamentalmente su influencia se ha visto presente en el poder de observación, en estar siempre presente, tratar de fijarme en las cosas más simples. Y de alguna forma, desde el taller básico de color, tener, por un lado, metodológicamente una estructura presente, pero también al mismo tiempo con una gran sensibilidad para todo lo que pudiera surgir sin estar regulado por esa estructura. Quizás uno de los grandes aportes también que surgieron dentro de este taller con Eduardo Vilches fue cómo él, quizás sin ninguna premeditación, logró que los trabajos de los alumnos que estábamos trabajando en ese momento dentro de la experimentación en el taller de grabado 1 y 2, ¿no es cierto?, pudiéramos formar parte también de exposiciones y de los proyectos que se estaban desarrollando dentro de todos los artistas locales y la contingencia que luego se llamó Escenas Avanzadas, ¿eh? Eduardo Vilches facilitó mucho la interacción de nosotros como estudiantes con Eugenio Dittborn, con el colectivo de acciones de arte, con Altamirano, Richard, Lepe, etcétera, quienes no solamente nos visitaban e intercambiaban con nosotros experiencias dentro de los talleres, sino que también en muchas ocasiones pudimos exponer juntos, ¿no es cierto?, y participar activamente dentro de esta emergente escena local. Una de las cosas que a mí más me interesa del trabajo de Eduardo Vilches es la manera en que él ha enfrentado el proceso gráfico. Él ha utilizado desde, no sé, 30 años la fotografía como medio de expresión, pero la fotografía se ha movido desde un sistema tecnológico a otro. Me interesa mucho la manera en que él, por ejemplo, ha pasado de diapositivas a fotografías en papel, de fotografías en papel a fotocopia y después nuevamente a fotografía. Es un proceso que de alguna manera ha marcado su último trabajo y que también ha dejado una herencia y una huella súper importante, tanto en mi generación como en generaciones posteriores, que es finalmente la manera en que se ha enfrentado contemporáneamente la manera de trabajar en artes visuales. Es difícil poder decir qué es ser artista. Es como hacer todo lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente. En el fondo, las cosas que uno hace no son nada de práctica, es decir, no sirven para ganar plata, no sirven para vivir en el sentido de que uno se va alimentando de las experiencias y de estos resultados, pero que no tiene nada de práctico. Entonces es como meterse en un problema en el fondo. ¿Cómo?
él fue clave en ese momento porque permitió que ocurrieran cosas en un momento bastante difícil de la escuela. Y en realidad tomó riesgos, o sea, fue realmente importante. Y desde ese punto de vista, él tuvo influencia más allá de su taller de grabado, además que fue una figura que marcó un estilo de pedagogía, un estilo que era muy receptivo de lo que ocurría y de las propuestas de los alumnos. El taller de grabado se transforma de alguna manera en una suerte de espacio aparte, no diría de refugio, no fue refugio, no, porque no fue un cenáculo, digámoslo así, todo lo contrario, fue un espacio de dispersión, ¿ya? En que yo creo que el mismo Eduardo se vio afectado, ¿no? En algún momento la noción de la clase disciplinar con todos los alumnos delante, en sus tallercitos, haciendo el trabajo medieval, ¿ya? Desaparece en la medida en que cada uno está desarrollando tareas que tienen que ver con implementación de nuevos espacios y de nuevos materiales que no estaban, digamos, en la convención canónica del taller de grabado artesanal. Otro asunto que a mí también me interesa del trabajo de Eduardo Vilches es la manera en que él ha puesto su obra en soportes gráficos distintos al de las artes visuales. Me refiero específicamente a sus trabajos con afiches. Han sido relativamente desconocidos esos trabajos, pero el desplazamiento que ha hecho él desde su propia obra a soportes editoriales, a los mismos afiches de películas, etc., es un trabajo que yo considero que es igual de importante que el trabajo artístico, y es una de las características, nuevamente, del desarrollo de un artista contemporáneo tan vigente como Eduardo. Yo creo que eso podríamos decir de Vilches en un día como hoy.